Hola, soy Edith Mesa, soy diseñadora en Santiago de Compostela y soy alumna de la Tecnocreativa en el Máster de Vestuario para Cine y Televisión. Mi proyecto se basa en un libro que se llama La ciudad de los fantasmas, el primer libro de la trilogía de Crónicas de Cassidy de Victoria Schwab, y es un libro que está orientado a un público infantil, juvenil y tiene un personaje de fantasía. La elección de este libro fue porque me parecía muy interesante en cuanto a diversidad de personajes a la hora de crear, porque la protagonista es Cassidy, es una niña de 11-12 años, vive en el mundo actual, pero sin embargo traspasa a un mundo donde habitan los fantasmas, el velo, y ahí se encuentra con fantasmas de otras épocas, de 1600, 1700, entonces ahí estaba un poco lo interesante del asunto, ¿no? Que podía reflejar un poco historia, actualidad y al mismo tiempo con el personaje de la corneja tocar también un poco fantasía. Este vestuario pertenece a la Corneja Roja, que es un personaje que está dentro del velo y es un personaje dual en cuanto a que tiene una evolución. La conocemos como Dulce, que no entendemos muy bien si está dentro del velo y es un fantasma, pero tiene algo raro, extraño, que luego a medida que evoluciona el libro se convierte en una corneja, en un cuervo negro. Quería reflejar en ella el tema de la capa roja, el negro, que trae la oscuridad, la maldad, es un personaje muy oscuro. Quiero hacer especial mención a la ambientación porque al ser un personaje que vive en un cementerio, que ha salido en búsqueda de su hijo a través de la nieve, del campo, etc., el vestuario está ambientado con serrín, con efecto nieve, manchado. Al tener ese cambio y esa evolución dentro de la historia, me parecía interesante hacerlo desde un solo vestuario y se ha conseguido de forma que lleva dentro las alas. Quería agradecer a los profesores y a la escuela porque sí que es cierto que han superado las expectativas que tenían, en el sentido de que desde el minuto 1, desde el primer día de clase, yo he aprendido en todas y cada una de las clases, e incluso asignaturas como pueden ser patronaje, moulage, bordados, que te genera la duda, ¿no? De dices, jolín, que no voy a estar allí, no me lo van a poder corregir. Pues en todo momento siempre se han preocupado de explicarlo bien, de hacernos partícipes a las de online y de integrarnos en esas clases de presencial, que es súper importante, el sentirte acompañada también desde el otro lado a través de la pantalla. Y luego también todas las salidas que hemos hecho al Ballet Nacional o a los talleres de sombrerería, que también fue como un plus muy bueno.